Gracias a Dios, hermanos míos. Tenemos hoy nuestra reunión para la familia alrededor del programa de crianza y educación. Estamos buscando la manera de hacer las cosas correctas en relación con la crianza de nuestros hijos. Y lo correcto es lo que Dios dice. Voy a leer un texto que nos va a servir como introducción para lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Son unos cuantos versículos en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, donde está estableciendo Pablo el orden familiar. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 18 en adelante. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjense ustedes, 4 versículos muy bien claros acerca de el orden familiar. Vamos a orar, hermanos míos, para que Dios nos dirija en el estudio del día de hoy, para que Dios nos dé pautas claras, Dios ordene los conceptos, las ideas, y Dios nos dé los recursos espirituales para no solo asimilar, sino convertirnos en practicantes de lo que vamos entendiendo. Padre eterno, te damos gracias. A esta hora, Señor, nos hemos congregado con el fin de honrarte y honrarte a través de tu palabra, para asimilarla, para convertirla en recurso para el sustento de nuestra vida. Gracias por todos mis hermanos, su presencia en esta reunión, todos aquellos que posteriormente podrán participar de ella en razón a los recursos que provee la tecnología. Pero, Señor, sobre todo, expresa tu gracia, tu misericordia, llenándonos a todos de el poder de tu Espíritu para asimilar bien las ideas, para buscar caminos prácticos, para poner por obra esto que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a entender el presupuesto espiritual que nos compromete a la luz de esta enseñanza. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad de padres, entender nuestro interés, que debe ser ideal, no un interés cualquiera, sino un interés especial por conducir a nuestros hijos por toda esta ruta existencial que es tu propósito a la luz de la palabra y que en esta noche vamos a recibir. Bendice entonces a tu iglesia con lo que hoy vamos a trabajar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Muy bien, hermanos míos. Vamos a cantar una canción. Vamos a decirle al Señor que nosotros necesitamos que Él se convierta en el norte de nuestra vida. Señor, sé mi norte. Es un deseo, y más en esto que tiene que ver con la crianza y la educación de nuestros hijos. Cantemos, hermanos míos.
Personas, situaciones, logros y algunos momentos giran a mi lado y llaman mi atención. Te confieso, Padre eterno, que parecen suficientes para ser el todo de mi inspiración. Pero tengo miedo, Señor, de vivir con tan pasajera razón de existir. Necesito algo real que dirija mi caminar, un soporte fiel que siempre me sostendrá. Sé mi norte, Señor, mi objetivo final. Sé el primero en mi vida, corrige mi andar, que no encuentre razones más grandes que tú, pues en ti encuentro mi plenitud. Sé mi norte, te pido, Señor. Necesito de tu ayuda, de tu espíritu en mi vida, para controlar mi orgullo y aceptar que no importa otro argumento más que el tuyo, que es eterno y que has planeado para mi comodidad. Hoy te entrego todo mi ser, oh Señor, y tu voluntad hoy será mi razón. Fuerzas para luchar, a mi presencia doblegar. Desde hoy el centro de todo eres tú. Sé mi norte, Señor, mi objetivo final. Sé el primero en mi vida, corrige mi andar, que no encuentre razones más grandes que tú, pues en ti encuentro mi plenitud. Sé mi norte, te pido, Señor. Sé mi norte, Señor, mi objetivo final. Sé el primero en mi vida, corrige mi andar. Razones más grandes que tú, pues en ti encuentro mi plenitud. Sé mi norte, te pido, Un niño debe ser testigo del orden de su casa, evidenciando la objetividad de la ascendencia de los padres. Así que el papá y la mamá, si quiere que su hijo asimile bien el funcionamiento
ordenado de su hogar, ninguno de los dos debe confundir su rol y la jerarquía en la relación de pareja. Fíjense ustedes que las jerarquías a nivel de pareja y la jerarquía a nivel de familia son distintas, ¿ya? Porque una cosa es la relación matrimonial, la relación de la pareja, y otra cosa ya es la relación con el ente más amplio que es la familia. Y entonces, un niño debe ser testigo de si el orden jerárquico en el matrimonio se está dando o no se está dando. Y eso es claro, hermanos míos. Fíjense ustedes que en el texto que nosotros leíamos se establece claridad entre los dos órdenes, ¿ya? Entre las dos estructuras jerárquicas. Ambas son distintas. Dice, casadas, noten ustedes, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que hay una jerarquía dentro del matrimonio, y en la jerarquía matrimonial la persona jerárquicamente puesta como autoridad es el esposo. Es una jerarquía definida de una forma muy clara, y se le pide a la esposa que esté sujeta, y de hecho se le pide al esposo que establezca una relación donde se entienda válidamente qué representa su posición jerárquica. Y le dice el consejo bíblico a los esposos maridos: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, es decir, traten de una forma noble, respetuosa, cariñosa a sus esposas, porque el principio que fundamenta la relación matrimonial en relación con los esposos, con los maridos, es el amor. ¿Ve? En otra ocasión les decía a los hermanos que en el tiempo del apóstol Pablo, el amor no era una exigencia que se le hacía a las esposas. ¿Por qué? Porque ellas no tenían oportunidad de elegir. Y entonces ellas aceptaban pasivamente el hecho de casarse con un hombre, porque era una decisión de sus padres, decisión del papá. Y entonces, pues ya sería una cosa extrema que se le pida a una persona que acepta un esposo impuesto, que necesariamente tenga que establecer la relación en el amor, ¿ya? Pero sí se le demanda respeto, ¿ya? Se le ordena el respeto, el principio es el respeto. Estamos hablando de la época del apóstol Pablo, ¿no? Por favor, no me vayan a malinterpretar y a decir, bueno, estamos en las mismas condiciones. No, no estamos en las mismas condiciones. Hoy día las cosas son distintas, porque ellas eligen, ellas deciden, ellas tienen libertad para decir,
me caso con él o no me caso con él. Eso es una cosa que debe surgir de su disposición. Por tanto, si es decisión de ella, ya se le demanda un compromiso de orden afectivo. Al hombre se le exige, y se le exige el amor por una razón fundamental, porque él es autoridad. Qué interesante esto, ¿no? Siendo autoridad, el amor en una relación de pareja es la condición que permite que el hombre vea a la esposa como un ser humano igual a él, ¿ya? De modo que al ejercer la autoridad, esa autoridad no es dominio, esa autoridad no es control, esa autoridad no es sometimiento abusivo, no es actitud violenta, agresiva, maltratadora, porque tiene el freno del afecto, y por debajo del afecto, por debajo del amor, él está desacreditando, en términos cristianos, está desacreditando su autoridad. ¿Ya? Yo diría que en lo mínimo, un hombre al ejercer autoridad en su relación matrimonial debe ser una persona que desarrolle respeto, desarrolle admiración, desarrolle aprecio por la persona de su esposa, y de esa forma su autoridad no será una imposición enojosa, sino la condición de alguien que estará en la disposición continua de estar aportándole a la persona condiciones ideales para el desarrollo y el bienestar humano, el bienestar espiritual de la vida de su cónyuge. O sea que los dos versículos están estableciendo un orden jerárquico, y entonces tendríamos que decir que en el hogar, para que un niño crezca saludable, no se debe confundir los roles. El papá y la mamá no deben confundir sus roles de género, ¿ya? Y la jerarquía en la relación de pareja es una jerarquía que debe valorarse, debe, digámoslo así, afirmarse, y el hijo la debe percibir adecuadamente. Cuando uno ve esas relaciones de pareja donde la esposa es la que coloca las condiciones, es la que se impone por la razón o la fuerza, es la que somete al esposo, y de hecho el esposo es alguien con una personalidad tan débil que fácilmente cede un territorio y genera esa actitud de persona reducida, sometida. Lo que va produciendo en la visión de sus hijos es algo triste, algo que los va a llevar a mirar el asunto como si algo estuviera manifestándose de una forma inadecuada, y entonces los hijos tienden a expresar eso sentimentalmente, ¿no? O emocionalmente. Van creando ya sea resistencia a ese orden falseado de la casa, y generan una solidaridad excesiva para uno de los padres, que lo consideran la víctima, o para el padre, en este caso para la madre, que se enseñorea
y toma el control. Y entonces se rompe toda la estructuración mental del hijo, que distorsiona sus criterios con una visión totalmente equivocada de lo que debe ser la relación de orden familiar. Y no es extraño que en condiciones así, de alguna forma, los hijos salgan a expresar esa condición deformada de su hogar, expresarla en la relación familiar que ellos establecen, en el matrimonio que ellos establecen, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Es cosa muy lamentable que nosotros tengamos que entender que la visión objetiva de las cosas se perdió porque en la casa lo que se vio no era el orden como debía darse. Y uno cuando ve ese tipo de cosas, no solamente tiene que entender que hay un problema en una mujer que se enseñorea, sino que hay un problema también en un hombre que no sabe ser lo que tiene que ser, que no sabe ubicarse donde tiene que ubicarse. A una mujer que tiene que tomar las riendas porque el hombre no tiene el carácter para hacerlo, porque el hombre no es una persona responsable, no es comprometida, es una persona toda cómoda, y entonces ella tiene que asumir un rol que no es el ideal, y no importa que sea por necesidad, no importa que sea producto de una situación precipitada por la actitud inadecuada de la otra persona, el resultado en relación con los hijos es el mismo. No hay manera de que esos hijos crezcan visionando las cosas objetivamente, y eso es una cosa triste. Eso es una cosa triste. Se crea una inadaptación, se crea una cosa mal asimilada que luego se va a expresar en posiciones, en reacciones, en posturas. Yo he visto hijos varones surgidos de hogares en esas condiciones, donde llegado el momento, entonces toman posiciones extremas de control, de dominio, de sometimiento, porque ellos dicen es que yo no voy a ser como mi papá, y a mí una mujer no me va a hacer lo que mi mamá le hizo a mi papá. Esas cosas son terribles, ¿ya? Ahora puede suceder que una mujer criada en un ambiente de esos considere que lo más normal es eso y va a establecer su hogar, y así como actuó la mamá, se siente con el impulso de actuar ella, de comportarse ella. El esposo entonces como que reacciona frente al asunto, y ella se extraña de que el esposo reaccione porque es que el papá no reaccionó, y se supone que eso debe verse como lo más normal del mundo. Entonces uno tiene que entender que sí son condiciones que afectan y desordenan la cabeza de los seres humanos. Hay gente que no logra afectarse porque tiene otros, digámoslo así, otros modelos cercanos, modelos conocidos y apreciados, donde el orden válido se conserva y se establece de la forma ideal. Entonces, eso de confundir los roles de género, ¿ya? Y eso de romper la jerarquía del matrimonio es una cosa muy lamentable, muy grave. Por otro lado, mirando el texto del capítulo 3 de Colosenses, versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, y está hablando de papá, mamá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una cosa que
que el papá y la mamá, tratando de dar testimonio del orden en su casa, deben hacer es compartir la autoridad sobre la familia. ¿Ve? Ellos deben compartir la autoridad sobre la familia. Es decir, una cosa es, insisto, el orden en el matrimonio y otra cosa es el orden en la familia. Cuando el orden tiene que ver con la familia, papá y mamá tienen el mismo lugar jerárquico frente a los hijos. Oigan lo que estoy diciendo. Papá y mamá tienen el mismo orden jerárquico frente a los hijos. Es una referencia a los padres, papá y mamá, lo que está haciendo el apóstol Pablo en este texto, ¿ya? Entonces, el hijo debe ver que sus papás comparten la autoridad. Sus papás no tienen dificultad para compartir la autoridad. Y en esas condiciones hay una oportunidad bonita de el hijo entender primero que no hay ninguno que reduzca al otro. El hijo entender que le debe respeto a ambos y que ambos en algún momento puede tomar decisiones porque el otro siempre va a respaldar lo que cada uno esté haciendo. Entonces, fíjense que a ese nivel, qué interesante es que nosotros entendamos que debemos hacernos trabajos muy serios en ese orden, en ese sentido, ¿ya? Uno tiene que aceptar que una pareja está formada por dos personas que piensan diferente. Nadie puede imaginarse la idea de una vida en pareja de dos seres humanos que piensen exactamente igual el uno en relación con el otro. Si cada uno determina qué debe hacer o cómo debe actuar, el niño observa que el papá decide sin consultar con la mamá, observa que la mamá decide sin consultar con el papá. Entonces, necesariamente él va a mirar el conflicto que se va a formar. Cuando existen diferencias marcadas en la pareja, y las van a tener en algún aspecto, se debe crear la disciplina de hablar antes de dar una orden o de definir un criterio en relación con la crianza de sus hijos. Si uno de los dos dio la orden y el otro no está de acuerdo, lo mejor es quedarse callado delante del niño para luego explicarle a solas a la pareja por qué considera que puede estar equivocado y, si es el caso, corregir la situación. Espero que esto esté quedando claro. Es decir, no se debe dar esa imagen de que no se está de acuerdo. El niño no debe saber eso, que ustedes como pareja no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es una visión desordenada. Y esa visión desordenada es una cosa que lo está guiando hacia posturas maliciosas. Porque al final en ese desorden se crea ambientes muy maliciosos y el niño aprende a jugar con las mismas cartas que está viendo jugar a sus padres. Eso no quiere decir que no se formen conflictos, sino que se deben manejar de una forma adecuada para el bien de todas las familias. Los padres deben tener claro las formas de actuar, de modo que deben
en entender que a los hijos se le debe crear límites definidos y en eso estar absolutamente de acuerdo. Cuando están actuando, y de hecho lo hacen responsables de la crianza de sus hijos, deben entonces ir desarrollando entre los dos un criterio de formación. Deben ponerse de acuerdo, deben hablar, deben expresarse de manera constante, deben mantener una visión clara de cuál es la meta en los criterios que se usan en la crianza del hijo. Y puede ser que se den situaciones donde eso no se cumple y hay oportunidad de dialogar de allí en adelante muchas veces, pero nunca den la imagen de que ustedes están absolutamente sorprendidos con ver lo que uno está haciendo porque el otro en nada está de acuerdo con lo que está pasando. Y eso entonces es importante porque están compartiendo autoridad sobre la familia. Siempre es importante explicarle al niño que los padres tienen grandes diferencias en las historias de sus vidas, ¿no? Que la mamá viene de un ambiente totalmente distinto al del papá y que en la crianza, en las costumbres, en las creencias, existen diferencias, pero dejarles ver eso como algo que se respeta, como algo que no se ve como un inconveniente para mantener las razones comunes en el desarrollo del hogar. Por eso, por ningún motivo, algún papá debe descalificar a su cónyuge con palabras que escuche el niño, como decir, es que usted es muy cantaletuda, usted es muy cantaletosa, o decirle a él, es que él es muy cansón, usted es muy cansón, o su papá es muy cansón, ya su papá ya me tiene hasta aquí, es una persona muy fastidiosa, y otro tipo de términos que el niño escucha y al niño le da esa impresión de que el papá o la mamá, según el caso, es una persona absolutamente anormal porque así lo quiere dejar ver el otro cónyuge. Y eso, hermanos míos, no solo es irrespeto para la persona a la que se está agrediendo, sino que es una condición abusiva, porque está sembrando una visión distorsionada en la mente del niño acerca del padre criticado, ¿ya? El niño puede molestarse con el adulto que hace el comentario, ¿no? Dice que a veces los niños hacen uso de un celo de justicia. Y entonces el papá habla mal de la mamá ante el niño y el niño se molesta con el papá. De pronto no le dice nada, pero se pone molesto. O muy frecuentemente las niñas se molestan con la mamá cuando habla la mamá mal delante de ellas acerca del papá. Como sea, es una cosa muy agresiva, muy violenta, muy ofensiva. Y el niño o la niña lo percibe como algo propio, como que le están golpeando la vida a ella o le están golpeando la vida a él. Y eso, hermanos míos, es una forma de desautorizar. Es una forma de quitarle lugar,
quitarle categoría, quitarle importancia a la persona frente a los hijos, ¿ya? O puede ser que un niño, ante una visión de estas, precisamente por estar plegado hacia el padre de familia que critica, puede tomar un comportamiento que repita la actitud del papá, ¿ya? Un comportamiento incorrecto, un comportamiento feo, un comportamiento, digamos, irrespetuoso ante el papá o la mamá, según el caso, ¿no? Según sea hacia dónde está el comentario despectivo. Nada de esto es correcto. Además, los padres deben cuestionarse sobre lo que están esperando de los hijos cuando le llaman la atención, cuando le dan un permiso o cuando dictan una orden, y deben hacerlo de tal forma que eso sea previamente definido. Es decir, no son cosas que surgen así sin que el otro al menos esté al tanto de lo que se puede dar, ¿ya? Y eso de tomar decisiones así abruptas, a no ser que no haya oportunidad de diálogo y entonces después se explique lo que ha pasado, pero ese tipo de decisiones así es una cosa que no corresponde a lo que realmente se da en una coparticipación del manejo de la familia. Espero que hasta aquí esté quedando claro. Es gravísimo desautorizar al cónyuge delante de los hijos, ¿ya? Eso es de las cosas graves, de las cosas abusivas, de las cosas terribles. ¿Por qué? Porque esa desautorización, ese desprecio al lugar del otro, va a tener implicaciones en la vida del niño, ¿ya? El hecho de no evidenciar a los ojos de su hijo el mutuo respeto, o al menos expresar la admiración que se profesan. Si no son capaces de dejar ver un sentimiento afectivo profundo, que se deje ver admiración o respeto hacia el cónyuge, si no son capaces de eso, eso va a afectar la vida del hijo. ¿Por qué? Porque todo eso está indicando la desautorización que se está dando con quien nosotros compartimos el manejo de autoridad. Yo quiero que entiendan que eso es de las cosas más delicadas que existen. Espiritualmente hablando, un mal modelo de orden en la casa es una cosa lamentable, es una cosa triste, es una cosa con consecuencias muy feas en relación con el bienestar de los hijos. De hecho, es una cosa grave, ¿ya? Cuando se desconoce al otro, cuando por otro lado no se promueve el respeto de la familia, de los hijos, para el otro cónyuge, cuando se vive ese ambiente de crítica continua a las actitudes del cónyuge, eso produce necesariamente deterioro en los manejos mentales, anímicos y emocionales del niño. Y podríamos nosotros explicar eso colocando ejemplos claros de el efecto triste de todo lo que se produce.
¿ya? Cuando se rompe el orden y la armonía en el espacio jerárquico de los padres, hermanos míos, los hijos, en primer lugar, se confunden y terminan alterando su estado emocional y su comportamiento. Esto hace evidente las condiciones que van poco a poco mermando la capacidad de responder que el niño desarrolla en relación con sus responsabilidades, ¿ya? Entonces aparece el bajo rendimiento académico, se muestran actitudes voluntariosas, se muestra el niño muy irritable, mucho llanto. El niño puede mostrar impaciencia y brusquedad con los compañeros en el estudio, con los hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está habiendo un desorden. Las personas creen que ellos no captan eso y que a ellos no les afecta. Claro que lo captan, ¿ya? Y no es extraño que ante evidencias como esas, por ejemplo, que un papá abuse de la autoridad y maltrate con palabras, con expresiones a su cónyuge, hermanos, eso produce condiciones anímicas emocionales en el niño que son violentas. El niño se vuelve una persona airada, una persona que desarrolla una mala disposición de corazón, o el niño se convierte en una persona deprimida. Fácilmente se deprime, se descompensa emocionalmente, porque de las cosas que le resulta insoportable es aceptar que su propio papá agreda a una persona que él ama tan entrañablemente. Es una condición que no debe mirarse como algo superficial, ¿ya? Los niños desarrollan culpas, los niños generan conflictos dentro de ellos mismos, pensando que de pronto ellos son los causantes de esas situaciones críticas que se están viviendo en la casa. Ahora, no es extraño que una mamá o un papá le diga al hijo, es que por culpa suya es que nosotros estamos así, alrededor de discusiones donde terminan a veces nombrándolos a ellos, nombrando a los hijos, frente a un conflicto, y ese nombrarlos hace que el hijo sienta que el infierno se desató en la casa por su culpa y no tiene herramientas para resolver el problema, de modo que si ve un distanciamiento de los padres, él le va a quedar muy difícil manejar la culpa que le produce el pensar que él precipitó todas esas cosas, cuando realmente a veces el niño nada tiene que ver con las condiciones que se han presentado, sino que tiene que ver con la inmadurez propia de esos padres. ¿Ya? Por otro lado, un niño viendo ese desbalance, viendo ese juego de intereses, ese espíritu tendencioso y manipulador de cualquiera de los papás, puede presentar también un comportamiento manipulador, ¿ya? Se vuelven niños que terminan apoyándose en el papá, que se torna más permisivo, el papá que puede transigir más fácil, el papá que hace concesiones más fáciles, más al alcance de ellos, más al gusto de ellos. Y es una cosa triste, porque ellos van a preferir aquellos que dan las órdenes agradables, las órdenes que gustan, y en esas condiciones se rompe el ordenamiento válido para el desarrollo y el bienestar del niño, porque es que no hay ninguna
asociación necesaria entre lo que es agradable y lo que es correcto o lo que es conveniente. Por eso entiendan, hermanos míos, que cuando hay esa relación establecida en una forma en que el niño percibe que no hay acuerdo y se está dando cuenta para dónde se mueven las conveniencias cada vez, el niño se vuelve malicioso, se vuelve calculador, se vuelve una persona deformada, porque a la final el niño termina jugando el juego que están jugando sus padres y con eso se le hace un daño terrible, ¿no? Finalmente, una de las cosas más graves es que el niño termina por somatizar, es decir, producir síntomas producto del estado conflictivo que ve en la casa. Él escucha al papá que grita, escucha a la mamá que grita, o que gime, o que llora, o que sale desesperada, y él comienza a sentir mucho malestar, comienza a sentir mucha angustia, no sabe cómo manejar eso, entonces termina enviando todas esas sensaciones negativas a los órganos internos de su cuerpo. Entonces van a aparecer los dolores de estómago, van a aparecer las diarreas, van a aparecer las fiebres que no se justifican, va a aparecer el dolor de cabeza, va a aparecer el dolor de oído y una cantidad de cosas que el niño termina experimentando porque no sabe cómo manejar toda esa presión que le genera el estado, digámoslo así, desequilibrado de su casa. Esto, hermanos míos, nos pone a pensar seriamente que cuando los hijos llegan, los papás deben sentarse a la mesa y programarlo todo. Debiera ser el ideal. De hecho, nunca se hace así, pero al menos en lo mínimo estar de acuerdo o al menos saber tener la sabiduría suficiente para tomar posturas prudentes, nunca cosas insensatas que en edades tempranas de los hijos produzca una imagen grotesca que quede muy difícil corregirla con el paso del tiempo, porque se le hace mucho daño a la visión del niño encontrarse con esas cosas que desentonan con los presupuestos de lo que él ve como lógico, como válido, y termina él sintiendo que en la casa las cosas no funcionan en lo que deben funcionar, en lo mínimo no están dando la medida que se debe dar, y eso es una condición muy, muy grave. Fíjense que estas cosas son apenas toquecitos superficiales en relación con la problemática que produce una situación así en relación con los hijos, en la crianza de los hijos y en el manejo de la autoridad que en la casa se debe establecer. Hay mucho que decir sobre autoridad que tiene que ver con el orden, ¿no? Y eso lo estaremos mencionando porque es que autoridad no es eso de poner condiciones a todo el mundo. Esa no es la idea válida de autoridad. Lo de autoridad tiene que ver con la responsabilidad que adquiere alguien para proteger a los que tiene bajo su jerarquía. Esas personas que están con él, están con ella, y entonces están dependiendo de las actitudes sabias que tomen y que prudentemente actúen para que los niños no se vean afectados con condiciones que los saca
de la visión lógica y ordenada de la vida. Así que los niños deben ser testigos del orden de su casa. De hecho lo son, ¿no? Necesariamente lo son, para bien o para mal. Y la idea es que lleguen a ser testigos de cosas muy buenas en el orden de su casa. La visión noble de la presencia del otro en la vida, eso es una bendición muy grande. A su tiempo estaremos hablando de cosas importantísimas que tienen que ver con el orden, como es el hecho de que los hijos sean testigos de las expresiones cariñosas de los padres en el hogar. Eso es una cosa muy estimulante, es una cosa muy positiva. Y si nosotros podemos llevarlos a ellos a descubrir que eso funciona en la casa de una forma espontánea, de una forma natural, que un niño pueda decir, mi papá quiere mucho a mi mamá quiere mucho a mi papá. Esa es una cosa muy buena, es una cosa positiva. Pero fíjese que lo mínimo del orden es el manejo de la autoridad. Y ese papá y esa mamá deben manejar de tal forma el programa de autoridad en la casa que la jerarquía no se diluya, que no se pierda y se pueda vencer la tentación de hacer las cosas como a uno le da la gana. Porque tener jerarquía es precisamente algo muy distinto de hacer las cosas como a uno le da la gana. Si hay jerarquía, uno tiene que entender que en la jerarquía las cosas se hacen como se deben hacer y no como a mí me provoque. Eso es una cosa muy distinta de tener eso de tener autoridad y hacer las cosas como a mí me provoque. El que hace las cosas como le provoca no está manejando autoridad, sino señorío. Y ese señorío es una cosa que no tiene sentido en las relaciones humanas. Pero cuando manejamos autoridad, nosotros tenemos límites. Precisamente ser autorizado por otro, eso es lo que significa autoridad. Ser autorizado por otro nos coloca bajo el régimen de otro, por tanto no podemos salirnos del territorio que se nos entrega. Así que yo tengo que saber hasta dónde llegan mi territorio de manejo de la autoridad que se me concede. Y yo debo tener eso tan claro y tan definido que nunca me quede corto y que nunca se me vaya la mano. Y en ambos casos me convierto en reo de juicio ante aquel que es el que me ha concedido la autoridad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a dejar allí. Yo creo que esa idea nos va dando una orientación adecuada para manejar cosas en relación con el ordenamiento de la vida de nuestros hijos. En la próxima reunión vamos a resolver algunas inquietudes que hay por allí que necesitamos darle solución. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por lo que nos has permitido trabajar hoy. Gracias por esto que nos das como herramienta para la construcción de la vida de nuestros hijos, el ordenamiento de sus vidas en todos los aspectos de la existencia y que podamos entender el valor de una jerarquía bien manejada en el hogar. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en su experiencia personal. Ayúdanos a todos a colocarnos a la altura de la propuesta tuya y manejando los criterios objetivos para que nuestros hijos salgan bendecidos, porque manejamos las cosas correctamente. Gracias, Padre, porque sé que nos estás ayudando ya. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén.
Amén. Hermanos míos, a saber manejarlo todo bien y a ubicarnos objetivamente en los espacios que Dios nos da, de tal manera que ni por defecto ni por exceso nosotros nos salgamos del territorio ordenado. Que Dios los bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.